Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Silenciosa y persistente, la epidemia del dengue que desde el 2019 afecta al país se ensaña con la población hondureña debido a su alta cuota de enfermos y fallecidos, en especial los segmentos de la juventud e infancia que aportan gran parte de víctimas mortales a causa de este mal viral. Con el mismo sigilo, el nuevo coronavirus registra ya casi 6.500 infectados y 262 fallecidos. El primer caso del patógeno en el país se detectó el 12 de marzo, casi 4 meses después de que en Wuhan, China, autoridades sanitarias reportaran el primer fallecimiento por el nuevo coronavirus, declarado en enero pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El dengue continúa su avance y a la semana epidemiológica 19 las autoridades de salud contabilizaban 12.311 casos, de los que el 91% de los casos no mostraban signos de alarma, pero que 1.126 pacientes, un 9% de los casos, eran dengue grave que acabó con la vida de 19 personas, entre estos 7 menores de 15 años de edad. Más del 90% de las afecciones provienen de las 12 regiones sanitarias: el Distrito Central, Lloro, Cortés, El Paraíso, San Pedro Sula, Olancho, Atlántida, Colón, Choluteca, Gracias a Dios, Comayagua y Francisco Morazán. Siendo las regiones de San Pedro Sula, El Paraíso, el Distrito Central, Olancho y Choluteca, de donde provienen el 96% de los casos graves. Números que, comparados con datos de la misma semana del 2019, se observa una reducción de 329 casos, pero un fuerte incremento de más de 3.000 casos con respecto al 2018. La Secretaría de Salud, de su parte, realiza acciones contra el dengue con fumigación de viviendas en áreas de influencia de la enfermedad provocada por el zancudo Aedes aegypti. Mientras este lunes el país reabría de forma gradual y parcial la actividad económica por sectores, el Colegio Médico pidió no suspender la cuarentena ante el incremento de casos de COVID-19 que se reportan en el país. La red de servicios de salud no logra atender las necesidades de diagnóstico y ni de tratamiento, por lo que en este momento no es recomendable suspender la cuarentena, ya que incrementará el número de enfermos y consecuentemente aumentará la mortalidad, dijo a la prensa nacional la presidenta del gremio médico, Suyapa Figueroa. Figueroa indicó que la creciente demanda de pacientes ha sobrepasado la capacidad de respuesta de todos los establecimientos de salud del país, como evidencia el ascenso continuo de las gráficas de casos. En la misma jornada, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que la pandemia del coronavirus empeora en todo el mundo, principalmente en países de América Latina. La OMS manifestó sus preocupaciones por el relajamiento de las medidas nacionales para contener la expansión del COVID-19 en la región, que reúne 1.3 millones de casos confirmados y 65.000 víctimas. Más de 100.000 casos fueron reportados en 9 de los últimos 10 días y casi el 75% de los confirmados el domingo provino de 10 países, principalmente de América y el sur de Asia. Mientras en Centroamérica el COVID-19 está en incremento y es un momento de gran preocupación, necesidad de un liderazgo fuerte y de apoyo internacional, concluyó Mike Ryan, experto principal de la OMS en el combate al mal viral. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerden sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en la 100.5 en Tela, Ceiba y el Litoral Atlántico, en la 93.5 en La Paz, Comayagua, el corredor central del país, y en la 90.3 allá en Choluteca, en la bella Choluteca. Bien, vamos a hablar hoy de tema de salud. Y vamos a hablar de dengue y de COVID, porque el dengue ha matado a muchísimos hondureños en los últimos años y el dengue sigue presente en el país, sigue infectando y afectando personas, matando hondureños, el dengue. Y ahora tenemos la pandemia del COVID. Hoy amanecemos con 6.400
50 casos registrados por las autoridades del gobierno, 69 en Cortés, los últimos reportes. Francisco Morazán tiene 32, Lloro tiene 15, Choluteca 2, El Paraíso 2, Olancho 1, Atlántida 1, Ocotepeque 1. Hay un total de 123 nuevos casos, reportó Sinajere anoche. Nuevos fallecidos 4, recuperados 28. Se han recuperado 740 hondureños que han enfrentado el COVID y se han recuperado, gracias a Dios. Hay 6.450 reportados oficialmente por las autoridades del gobierno y hay 262 hondureños que han muerto, que partieron al más allá producto de ser afectados por esta pandemia mundial del COVID. Hoy, pues, quiero agradecer que una persona que está muy ocupada, bastante ocupada en estos momentos, como la ministra de Salud, está con nosotros, a la ministra Alba Consuelo Flores, también está Miriam Aguilera, que es máster en epidemiología, la doctora Roxana Naranjo, para que hablemos sobre estos temas y que ustedes, yo, pongamos atención a lo que ellos nos indican. Ministra Alba Consuelo Flores, buenos días, bienvenida. El pueblo hondureño, es un placer estar con ustedes. Gracias porque cada una de ustedes nos están ayudando todos los días en esta tarea tan dura que estamos pasando los hondureños y sobre todo nosotros en el sector salud, que no está tan fácil porque nos toca trabajar más de las 24 horas. A veces quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas, sin embargo lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho compromiso. Sí, gracias, ministra. Saludo ahora a la doctora Miriam Aguilera. Doctora Aguilera, bienvenida. Muy buenos días al pueblo hondureño, especialmente saludarles en estos momentos tan difíciles para el país. Continuamos pues trabajando en la prevención sobre todo, que es donde debemos apuntarle en estos momentos. Me da mucho gusto estar con dos personas tan preparadas y que manejan muy bien estos dos temas y sobre todo estar con la autoridad en salud. Para mí es un honor. Muy buenos días. Buenos días. La exministra Roxana Naranjo también está con nosotros. Doctora Naranjo, un gusto tenerla. Buen día. Sí, muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, señora ministra, doctora Aguilera. Yo creo que sí, es sumamente oportuno no olvidar dos temas sumamente importantes que nos han tenido ocupados. Uno, desde el 2018 y otro, pues, desde este año, y que considero que todavía hay algunas semanas que se pueden intensificar el trabajo, sobre todo en el dengue, para poder llegar a ese mes de septiembre, no con una curva epidemiológica tan alta como se observó el año pasado. Un gusto saludarles. Bien, inicialmente voy a preguntarles del COVID, 6.450 casos, 262 muertos en el país. Ministra, la situación del COVID, ¿cómo está? El fin de semana tuve la oportunidad de escuchar a algunas autoridades del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la situación en los hospitales del país? ¿Cómo estamos de insumos? En el tórax una doctora dijo que tenía carencia la semana pasada. Estas cosas se han ido superando. ¿Cuándo vienen los hospitales móviles? ¿Cómo estamos de mascarillas, de insumos? También el maíz y el catracho que se reparte. Un montón de personas están a favor, muchos dan testimonios que dicen que les ha salvado la vida, otros médicos dicen que es algo que no está recomendado por ninguna organización de salud. ¿Qué decir a todo esto, ministra? ¿Qué le podemos informar al pueblo hondureño? Y qué mejor que usted es la titular de Salud Pública. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay situaciones bien diversas y yo quiero iniciar diciéndoles que definitivamente esta es una pandemia que nos ha impresionado, que nos tiene preocupados a todos, no solo en Honduras, no solo al presidente de la República, su gabinete, nosotros como secretaría, sino que esta es una preocupación a nivel mundial porque todos los días prácticamente se nos presentan escenarios diferentes
Nosotros desde un inicio desarrollamos un plan de contención y respuesta a esta emergencia, pero hemos tenido que ir adoptando medidas diferentes prácticamente todos los días. Creímos en un momento que semanalmente íbamos a ir actualizando el plan y nos damos cuenta que más bien es cada día revisar los escenarios y ir adoptando medidas. Debemos reconocer que hemos tenido una gran dificultad con el equipamiento, definitivamente, y le pongo un ejemplo, el tema del laboratorio. La Secretaría de Salud estaba preparada con laboratorio para atender otro tipo de epidemias, como dengue teníamos la capacidad de tener las pruebas laboratoriales para la influenza, pero nunca nos imaginamos que iba a venir una crisis de esta magnitud y que no íbamos a tener incluso el espacio para poder adquirir los equipos de inmediato. Yo quiero decirle que desde un inicio el gobierno de la República puso a disposición el presupuesto necesario para que pudiéramos adaptar, para que pudiéramos implementar, abastecer y dar respuesta. Sin embargo, nos ha tocado estar en una competencia a nivel internacional en todos los grandes temas. Equipo de protección personal compitiendo con el mundo, incluso con Estados Unidos. En los medicamentos hemos estado compitiendo con el tema del equipamiento básico para las unidades de cuidados intensivos y todo lo que se requiere para dar esta respuesta que todos los días pues usted ve, va avanzando, y que pudiéramos decir que hay todavía meses bastante difíciles que vamos a pasar los hondureños si no adoptamos un patrón de conducta. Sin embargo, a pesar de todas estas grandes dificultades, hemos encontrado una colaboración y una articulación de esfuerzos con diferentes sectores. Ustedes han observado, por ejemplo, que se han organizado diferentes mesas de trabajo. Esta es una iniciativa del gobierno de la República, donde le ha permitido integrar diferentes actores, donde todos han traído a la mesa propuestas, donde todos han traído propuestas de solución y además han buscado mecanismos para ayudarle a la Secretaría de Salud a resolver varios temas. Y esto pues buscando la apertura en algunos momentos en el mercado internacional, definiendo un plan inteligente de la apertura a la economía, a la producción, a la actividad productiva del país, porque definitivamente, si bien es cierto, hemos estado prácticamente en unos 2-3 meses de confinamiento, sabemos que hay un número de población, más de 1 millón de personas que dependen de un trabajo del día a día y que no podemos tenerlos de nuevo en este confinamiento porque entonces tenemos a la par otra pandemia, ¿verdad? Así es que nos toca como hondureños adoptar un nuevo patrón de conducta. Yo digo que ahora todos los hondureños tenemos que ser totalmente diferentes. De hecho, en lo particular, yo ya no llego a la casa como lo hacía antes. Hoy tengo que tomar unas medidas diferentes desde que ingreso, desde antes de ingresar a la puerta, tengo que tomar medidas diferentes. Cuando salgo, tengo que llevar mi mascarilla, tengo que cargar mi gel. Al llegar a los trabajos o donde me desenvuelvo, a los lugares, tengo que andar tomando las medidas que nosotros mismos estamos recomendando, el distanciamiento social, y ese es un patrón de conducta que tenemos que adoptar todos los hondureños por un buen tiempo. Yo no sé hasta cuándo, pero ojalá inclusive, me decía el equipo de salud, que hay una cantidad de medidas de higiene que tenemos que adoptar a los hondureños. Ahora solo el lavado de manos nos va a evitar una cantidad de enfermedades también. Es un tema que nos va a ayudar a la prevención. Incluso me decía, ya va a ver las estadísticas en el tema de las diarreas. Bueno, y si le empezara a enumerar todo el problema que genera el que nosotros no nos lavemos las manos permanentemente, periódicamente. Y estas pues son medidas que en el fondo también van a ayudar mucho al tema de salud. Yo quisiera referirme. Hay acciones importantes que creo que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, se han podido ir solventando en el camino. Una de ellas es que desde un inicio tuvimos dificultades con los equipos de protección personal. Sin embargo,
hemos tenido la colaboración de algunos organismos internacionales, de algunos proveedores que han hecho un esfuerzo por abastecernos, y en algunos casos, pues, no es que hemos tenido la gran cantidad, pero sí por lo menos para solventar hasta este momento la necesidad que han tenido en los hospitales. Yo quiero decirle que en cada uno de los establecimientos hemos establecido un control para evitar el desperdicio, evitar que estos equipos también se vayan a otros lugares donde no son precisamente los establecimientos de salud. Esto no ha sido fácil, ¿verdad? Establecer controles no es fácil. Hemos tenido dificultad porque nadie estaba acostumbrado, pues, que si le daban una mascarilla iba a firmar un documento donde está recibiendo mascarillas. Nadie estaba acostumbrado en que se le iban a dar contaditos estos implementos, y hemos tenido que adoptar estas medidas. Hasta aquí hemos logrado tener por lo menos la cantidad necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores de salud. Y por supuesto ahí surge una pregunta: ¿y por qué se han enfermado, verdad? ¿Por qué tenemos enfermos? ¿Por qué tenemos colaboradores de salud en los hospitales? Hay una serie de razones, ¿verdad? Una de ellas, saber si este equipo de protección personal lo utilizamos correctamente. No necesariamente nos estamos infectando en los establecimientos de salud. Hemos observado, ¿verdad?, que muchos colaboradores tienen 2, 3 trabajos. En esa movilización interna de los establecimiento a establecimiento hay contagio, y por supuesto, ¿verdad?, el paciente que no ha guardado las medidas de bioseguridad representa un riesgo para el colaborador de salud. Pero se ha hecho un gran esfuerzo. Creo que había una pregunta precisa, y es el tema del tórax. Ellos habían anunciado, ¿verdad?, que tenían una dificultad con el equipo de protección personal, que prácticamente tenían hasta para este día, pero hemos trabajado fuertemente con un equipo de la Secretaría de Salud, con SINAGER también, para lograr un abastecimiento, y por lo menos ahorita hemos logrado superar esa etapa. El día de ayer precisamente estuvo un comité de veeduría revisando a ver cuáles eran los aspectos críticos de este hospital, y ellos pudieron verificar que se cuenta con el equipo de protección personal, se cuenta con el medicamento bajo estos esquemas que últimamente se han destinado para dar una respuesta a la población. Además, ha habido una contratación bastante importante de recursos humanos para fortalecer precisamente las nuevas salas que estos hospitales generales están aperturando. Desde un inicio, Raúl, y a las compañeras panelistas, nosotros iniciamos una contratación desde el mes de febrero para poder habilitar las salas COVID en los hospitales a nivel nacional, y también específicamente en el tórax. Pero bueno, hoy se presenta, le decía, un incremento, hay una demanda mayor, ya lo estamos viendo en las estadísticas, y esto lógicamente repercute y lo podemos ver en los establecimientos de salud. Sobre todo en este caso, aquí en Tegucigalpa, en los hospitales que hemos destinado para que puedan dar esa respuesta. En ese sentido, el tórax ha decidido aperturar una nueva sala. Esto implica también poner un equipo especial, tanto de recursos humanos como el equipo que se requiere, como ventiladores, como los oxímetros, los manómetros para el oxígeno, y todo lo que requiere una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ayer mismo establecimos un plan de acción para buscar esos mecanismos y ver qué productos, qué equipo de estos tenemos en el mercado nacional. Hemos estado llamando a proveedores para que nos puedan facilitar, buscar los mecanismos en el mercado nacional y en el mercado internacional, y poder dar la respuesta. Por otro lado, a través de INVES, a través del fideicomiso, que es por donde la Secretaría de Salud adquiere y compra todos sus productos, medicamentos, equipamientos, ellos están buscando en el mercado internacional, buscando mecanismos, cómo
hacer para que se nos abran las fronteras para Honduras y poder tener todo ese abastecimiento que nosotros necesitamos. Quiero decir y destacar que los embajadores que están en otros países nos han estado ayudando a hacer una serie de acciones, de articulación, de gestión con los actores responsables de podernos ayudar a mover o abrir fronteras para que podamos tener los equipos aquí en Honduras. Lo han estado haciendo muy bien. De hecho, ya, por ejemplo, para el tema laboratorial, ya nos empiezan a llegar los equipos que nos van a ayudar a descentralizar la actividad de diagnóstico laboratorial y esto pues nos va a ayudar un poco más a la toma de decisiones en cuanto al tratamiento clínico que se está brindando en los establecimientos de salud y por supuesto en la toma de decisiones a nivel de la empresa privada, de la administración pública. Y esto creo que son pasos que ya están dando algunos frutos. Por otro lado, usted sabe que hay un equipo de expertos, de médicos especialistas aquí en Honduras con mucha trayectoria, ¿verdad? Muy responsables, que ellos empezaron a estudiar cuál podría ser la respuesta que podíamos dar a los pacientes confirmados, a los pacientes asintomáticos, y fue un trabajo bastante arduo. Nos unimos con el Seguro Social, con especialistas del Seguro Social, tanto de Tegucigalpa como aquí y los de San Pedro Sula. Fue un trabajo, le digo, bastante arduo. Y ellos encontraron pues alguna fórmula que puede ayudar un poco puede ayudar en el tratamiento antes de que nuestros pacientes se compliquen. Y bueno, es una propuesta que la valoramos en la Secretaría de Salud, siempre le digo yo, con la experiencia, la recomendación de este comité, del Comité de Ética de la universidad. Y lo que hicimos fue ya hacer un abastecimiento de todos estos productos. Déjeme decirle que desde la semana pasada nosotros hicimos un envío a todas las regiones sanitarias, hicimos un envío a todos los establecimientos de la red hospitalaria para que ellos puedan tener acceso a todos estos medicamentos recomendados. Y aquí quiero detenerme un poco. Tanto el protocolo que han elaborado los especialistas con de la Dirección de Normalización de la Secretaría de Salud es expreso y manifiesta que este tratamiento no se da o no se debe indicar sin una prescripción médica. El tratamiento se indica previo a una evaluación del estado de salud de la persona y bajo vigilancia médica. La prescripción es exclusivamente por el personal de salud, porque hemos observado que muchas personas y por ahí se ha creado pues una teoría de que estos tratamientos son profilácticos y no es así, ¿verdad? La Secretaría no manifiesta eso. La Secretaría dice, todo tratamiento tendrá que ser sujeto, el paciente asintomático, sintomático, para que tenga acceso a este tratamiento, debe sujetarse a una evaluación médica y precisamente a una prescripción del personal responsable, del personal médico. Permítame, ministra. Aquí el abogado Marlon Duarte me dice que qué importante lo que usted está diciendo. Repítale al pueblo hondureño quiénes pueden usar esa fórmula maíz y catracho. Ojo, la ministra acaba de decir, y a mí un doctor neumólogo me lo explicaba, no todas las personas pueden recibir el tratamiento. Ministra, si repite por favor eso que es sumamente importante. Sí, debo ser enfática. Cuando se elaboró el protocolo para el tratamiento dice que es exclusivamente para un paciente asintomático, para un paciente confirmado por COVID, asintomático o con sintomatología leve en el caso de querer hacer la recomendación del tratamiento maíz. Pero debo ser enfática de nuevo. Este tratamiento
solo es recomendado previo a una evaluación médica. Esta no es una receta para todo mundo, porque hay que tomar en cuenta varios elementos. No toda la persona que se presenta con un compromiso respiratorio es COVID. Eso quiere decir que primero, que esa determinación la da el médico. A veces se nos está presentando pacientes con influenza, que son enfermedades parecidas, pero ese diagnóstico precisamente lo hace un médico. Y yo vuelvo a repetir, el tratamiento y el protocolo dice que solo va a ser dispensado por el personal médico de la Secretaría de Salud previo a una evaluación del paciente, y además, déjeme decirle que a la persona que se le dé el tratamiento va a estar sometido a una vigilancia. El maíz es un poco para evitar pues que los pacientes no lleguen a un estado más crítico en el hospital. El catracho ya tiene otros medicamentos que ayudan precisamente a mejorar la evolución del paciente, y la meta es precisamente que no llegue a presentarse a un estado definitivamente crítico, evitar que llegue a una unidad de cuidados intensivos. Pero esto, y yo quiero aclararlo, hay muchas personas que me dicen, mire, ayúdeme, mándeme el tratamiento catracho, que yo no quiero infectarme por COVID. Y esto no es así. Y yo le digo, de nuevo, el tratamiento es para una persona que está confirmada o que tenga una sintomatología diagnosticada por personal médico. Y esto, se lo digo, tengo una cantidad de solicitudes. Fíjense que necesitamos tantos paquetes. También esa teoría del paquete tampoco es así, ¿verdad? Por eso es que nosotros exclusivamente estamos diciendo, por favor, sométase a una evaluación médica. Y aquí debo ser enfática y recomendar de nuevo, por favor, nadie se automedique. El tratamiento protocolizado no es para que usted se automedique. Es que ya está el maíz por ahí y yo me voy a poner a tomar ese medicamento. No. Y esto sí es importante subrayarlo, no se automedique. Si usted aspira a tomar ese tratamiento porque siente alguna sintomatología, tiene definitivamente que ser sometido a una evaluación, y para eso la Secretaría en este momento ha contratado una cantidad de equipos de respuesta donde andan médicos que pueden evaluar el estado de salud de la población en las comunidades, en los municipios. Y para que también, si usted está cerca de un establecimiento del hospital, pues abóquese a un hospital, y ahí hay recurso, inclusive adicional contratado, para que usted pueda ser evaluado y pueda ser tratado, le decía, bajo un esquema definitivamente médico. Por otro lado, hay una cantidad de acciones, ¿verdad?, que nosotros estamos realizando. Y es que en la medida que hemos visto la demanda de pacientes confirmados, nos ha tocado ir aperturando espacios de aislamiento para poder ir descongestionando los hospitales. La meta de la Secretaría de Salud es que los hospitales solo tengan los pacientes en estado crítico, y que aquellos pacientes moderados o con sintomatología leve o moderado los podamos tener en estos espacios de aislamiento que hemos aperturado en San Pedro Sula, ahora en el polideportivo aquí en Tegucigalpa, que todavía estamos logrando terminar de equiparlo, pero ya tenemos el recurso humano contratado. De hecho, ya tenemos una cantidad de pacientes que ya están siendo atendidos, pero queremos lograr un equipamiento mayor para ver incluso algunos pacientes con sintomatología moderada, y que esto nos permita descongestionar los hospitales. En algunos casos, Raúl, se nos ha dicho, miren, estamos saturados, porque prácticamente estos hospitales también han tenido la responsabilidad de atender pacientes con sintomatología leve, moderada, que pudieran ser atendidos en otros establecimientos. Pero ya hoy que estamos viendo que hay una demanda de pacientes críticos,
nos vemos obligados a estar precisamente a organizar otros espacios que nos puedan ayudar a mejorar el esquema de respuesta. Tengo varias preguntas todavía para la ministra, pero quiero que la doctora Miriam Aguilera como la doctora Roxana Araujo comenten sus experiencias hasta hoy de esto del COVID, aprovechando que está la ministra, y haya un intercambio de opiniones e ideas que sirvan para que la gente que nos está viendo dentro y fuera del país se dé cuenta cuál es la verdadera situación de Honduras. Doctora Aguilera, por favor. Sí, bueno, solamente decir primero que la combinación dengue-COVID realmente va a hacer colapsar a este país. El sistema de salud, entonces la población tiene que estar muy alerta en cuanto a las medidas de prevención. El tema que usted le ha preguntado a la ministra, quiero hablar un poquito acerca del equipo de protección personal y lo que está pasando con el personal de salud. Cuidar el personal de salud debe ser un imperativo, ¿verdad? Porque estamos al frente, digo estamos porque yo estoy como vocera también del Colegio de Microbiólogos, escucho el sentir de los microbiólogos del país y ya sabemos lo que ha pasado la semana pasada, incluso con un colega que falleció. El equipo de protección personal es vital, pero que sea de la calidad adecuada. El equipo que se debe utilizar, señora ministra, es de polipropileno. Es el único equipo de protección personal que a usted no le permite que vayan los virus a su cuerpo, directamente a su ropa que anda. Debe estar totalmente protegida las personas que atienden en cualquier sala. En estos momentos, cualquier paciente que ingresa a una sala de un hospital, a una emergencia, a un laboratorio, ya es potencialmente infeccioso de COVID. Ya sabemos el número de casos que se están manejando. Por lo tanto, el personal de salud debe estar bien protegidos, todos con sus overoles de polipropileno. Hay millones de partículas virales circulando en esos ambientes. Es inimaginable la cantidad de virus que tenemos en esos ambientes. Por lo tanto, yo le pido también, como vocera del Colegio de Microbiólogos, que por favor, cuando vayan a comprar equipo de protección personal, se asesoren con dos entidades que hay en este país. Una es la Escuela de Microbiología, que cuenta con el Comité de Bioseguridad. Ellos saben cómo hacerlo. Hay doctores en microbiología en la universidad, expertos en equipo de protección personal. Y la otra entidad es el mismo Laboratorio Nacional de Referencia, que tiene una experta en bioseguridad. Tenemos un manual nosotros de bioseguridad como país. Tenemos que irnos a ese manual para ver cómo es el equipo que vamos a comprar. Entonces, yo le pediría esto con mucho respeto a la señora ministra, que cada vez que parte de la Secretaría o de otra entidad pública, bueno, o SINAGER, van a comprar equipos, se asesoren de las personas adecuadas, porque tenemos informes que no se ha adquirido el equipo adecuado. Me imagino que otro ha sido de donación y no es responsabilidad de uno cuando le donan algo, pero sí, a la hora de hacer compras se debe asesorar de las personas correctas. Otro aspecto es que afortunadamente ya hay distribuidoras en Honduras vendiendo equipo de protección personal. Ya hemos visto la parte privada está adquiriendo estos equipos. En cuanto al tratamiento, también hay algo, señora ministra, que se debe controlar. Ya están vendiendo el tratamiento en combo en las farmacias, he escuchado, y tiene un precio. Hay que controlar también esos precios y porque la gente que tiene la capacidad de comprar su tratamiento y acceso a poder comprar, porque la Secretaría de repente no va a dar respuesta a todas las personas, y la parte privada también está viendo COVID y está atendiendo COVID y está dando órdenes. Los médicos privados también pueden ordenar mediante una receta tratamiento de COVID. Entonces, que se controle también a nivel de las farmacias el precio que se está dando, porque si ya manejábamos un precio antes de acitromicina, de ivermectina y de todo, de microlacin para poner el país y el zinc, entonces, ¿por qué ahora vamos a pagar más de repente por eso? No sé si cómo está la materia prima, todo esto no lo puedo discutir porque no lo conozco, pero sí creo que debe haber controles con respecto al tratamiento. Y luego, pues, también hablar un poquito de que la también... Doctora, antes de que siga, ojo, por lo que acaba de decir,
que ya están vendiendo en las farmacias combo. La ministra y otros doctores, la ministra lo dijo y a mí doctores me han dicho que para tomar ese catracho y ese maíz tienen que tener prescripción médica, que un médico diga que sí, pero eso que usted acaba de decir de que están vendiendo en combo en las farmacias es alarmante. Aquí aclarémosle a la gente que si un doctor no le dice a usted que tome esa solución, catracho maíz, que no la vayan a tomar. Doctora, continúe, por favor. Sí, solamente aclarar que la farmacia lo está vendiendo, pero con receta. Eso sí, es con receta médica. Porque he ido a alguna farmacia y he preguntado, es con receta. A nadie se le vende si no lleva su receta. Yo solamente quería hablar un poco acerca de controlar un poco los precios también, ¿verdad? Porque muchas personas que me han preguntado me dicen que como que los precios están muy elevados. Así que solamente esto es, quizás no le corresponde a la señora ministra, pero alguien de las personas que controlan esto de los precios, pues deben estar viendo este programa, y nosotros pues queremos hablar de este tema porque también somos consultados al respecto. Y bueno, todo lo demás del tratamiento, hablar también que todo médico que está colegiado, que tiene todo en orden, tiene su clínica y es un médico, ¿verdad?, que está registrado en el colegio médico, puede ordenar ese tratamiento, sea público o privado. Depende si la persona tiene la capacidad para asistir a un establecimiento de salud privado, pues también. Y con respecto a las pruebas, pues ese es otro tema que la señora ministra abordó, pues nos alegra mucho. Sabemos también que el Colegio de Microbiólogos ha estado en una, ¿verdad?, mesa con la señora ministra y con otras personas, y esto es una buena noticia, saber de que se va a ampliar el diagnóstico y que podamos llegar a más casos. Y también, bueno, sabemos que hay muchas personas asintomáticas que no están acudiendo al establecimiento de salud. Quizás si le ofertamos la prueba ya, digamos, en Choluteca, ya en otros lugares, y no tenga que venir esa prueba de Tegucigalpa, esto va a mejorar muchísimo lo que es la captación de pacientes positivos y por ende, pues, ir cortando la cadena de transmisión del virus. Tal vez Raúl pudiera... Raúl, sí, ministra. ¿puedo intervenir? Sí, ministra, adelante. Yo primero no quiero dejar pasar esta oportunidad de agradecerle al Colegio de Microbiólogos. De hecho, todavía el día de ayer estuvimos haciendo un trabajo bien fuerte. Yo los felicito porque todos los días están haciendo un aporte, definitivamente, no para la Secretaría de Salud, sino para la población, ¿verdad? Y es un aporte científico de personas con mucha experiencia. Y esto está contribuyendo a todas estas estrategias que la Secretaría de Salud con el Gobierno de la República está implementando. Quiero agradecerle porque siempre nos dicen aquí estamos presentes. Este último fin de semana casi los hemos sacado a la carrera. Miren, ayúdennos con estos temas. Están comprometidos incluso en una mesa de trabajo para seguir ayudándonos, sobre todo en este tema de diagnóstico laboratorial. Y la doctora tiene razón. Hay niveles, ¿verdad?, para los equipos de protección personal. Definitivamente hemos tomado en consideración desde un inicio nuestra planificación, doctora, en las especificaciones técnicas que nosotros mandamos a los proveedores, ya contempla el tipo de nivel que se requiere para el equipo de protección personal de acuerdo a la labor que está realizando cada colaborador en cada establecimiento de salud. Eso lo tenemos así bien claro. Pero sí, yo debo confesar, hemos tenido bastante dificultad en el mercado, totalmente. Esta semana, inclusive, gracias a Dios, un proveedor hizo todo un esfuerzo y nos ha traído equipo de protección precisamente para el personal de microbiología, ¿verdad? Porque es un equipo especial, definitivamente. No es el mismo equipo que utiliza el laboratorio que el que utiliza el personal que está allá en la consulta externa. Ya hay incluso unos lineamientos definidos, ya lo decía ella, por el mismo Colegio de Microbiólogos, pero también por la OMS, que nos ha servido para todo el proceso de la OMS-OPS, para todo el proceso de planificación. A cada proveedor que nosotros le enviamos, le decimos, mire, estas son las especificaciones técnicas que ocupamos para el personal que trabaja en emergencia, en laboratorio, en las salas COVID y todo eso. Solo que hemos tenido definitivamente mucha dificultad en el mercado para encontrarlas. Ya nosotros creemos que pronto estas fronteras se empiezan a abrir
y hemos hecho conexiones con proveedores internacionales para que tener este equipo con estas especificaciones técnicas, con estos estándares, ¿verdad?, internacionales, y definitivamente la preocupación de la Secretaría de Salud. Y mire, el presidente siempre está diciendo, démosle prioridad en si adquirimos mascarillas para otras, porque hoy todo el mundo las solicita, ¿verdad? Si adquirimos mascarilla, la prioridad tiene que ser el personal de salud, y eso ha sido nuestro afán, ¿verdad? Estar buscando por todos lados. Y déjeme decirle que este problema no solo es de aquí, de Honduras. Yo precisamente antier recibía una solicitud de la Secretaría de Salud de Guatemala pidiéndome que les ayudara con el tema del equipo de protección personal, y recibo así, ¿verdad?, solicitudes de los países de Centroamérica, porque todos estamos enfrentándonos a esta situación. Y ustedes ven, Estados Unidos dijo, de aquí no sale nada que tenga que ver con el tratamiento de COVID. De aquí no sale equipo de protección personal, no sale equipo de laboratorio, de aquí de Estados Unidos no salen medicamentos para ningún país. Y todo el que pase por aquí también es confiscado. Todo eso nos ha hecho tener una cantidad de dificultades que solo prácticamente nosotros que vivimos ahí en el espacio no sabemos ni cómo vamos a dar respuesta al día siguiente. Sin embargo, Dios siempre es bueno y Dios nos ha ayudado, y hasta aquí vamos logrando cumplir un porcentaje de este tema. También quiero reconocer lo que dice la doctora. El tratamiento, no importa si lo da un médico en la pública, en la privada, pero debe ser el médico. Lo que yo quiero enfatizar es que no podemos automedicarnos. Yo no puedo decir al Vasconcelos, es que ahí están recomendando el maíz, el catracho, entonces yo me lo voy a tomar sola, porque cada persona tiene un estado de condición de su salud diferente a todos los demás. Y lo que nosotros queremos enfatizar y siempre recomendar, y yo creo que no nos vamos a aburrir, y ustedes los medios de comunicación ayudándonos, no se vale la automedicación. Este tratamiento debe ser dispensado previo a una evaluación médica, y cuando él diga esto es lo que va a tomar, eso es lo que va a tomar, esto es lo que le va a indicar y eso es lo que va a comprar. No me puedo ir yo a la farmacia ahorita y decirles quiero el tratamiento maíz. Y el tema de los precios, a la doctora, eso, bueno, hemos sido objeto desde el principio, ¿verdad? Creo que la Secretaría de Salud, todos, ¿verdad? Todos, aún en los mercados donde compramos la verdura, porque también tenemos que entender, ¿verdad? A todo mundo se le ha puesto cara a la situación. Y en el caso, digamos, de los equipos, antier recibía el domingo, precisamente me decía el fideicomiso que nos compra a nosotros, mire, fíjese que ahora están pidiendo, les están diciendo a los proveedores que la carga, el traslado de la carga de los productos ahora cuesta más. Y entonces eso es bien difícil, eso implica que este producto tendrá un valor diferente. Y esto, este ha sido un tema que ha sido un objeto de discusión al interior. Por eso hay una cantidad de mesas integradas en el gobierno de la República, incluso para ir haciendo conciencia y revisando y definiendo algunos mecanismos de control, porque sí hay abuso ya identificado. Hay abusos, no solo en las farmacias, aún abusos en los supermercados, ¿verdad? Que si hoy nos costaba un juguito un precio, pues ahora tiene otro, y a veces es entendible, pero yo creo que en algunos casos se les va de la mano. Se les va de la mano en estas epidemias, en estas pandemias, en las emergencias, siempre hay gente que se aprovecha, hay proveedores que se aprovechan, y esto no le hace nada bien a la República, ¿verdad? Yo creo que a la población, creo que ganar unos dineros más a costa de una emergencia no es lo correcto, y eso no le abona nada, ni siquiera al proveedor, y por supuesto a la población que es bastante afectada. Estamos de acuerdo con eso, pero hay una mesa, doctora, integrada, haciendo una revisión ahorita. De hecho, también, Raúl, hay una mesa, una mesa que ha trabajado para revisar el cumplimiento de los protocolos en la empresa privada, en la misma administración pública, y ahí está integrado personal de la Secretaría de Salud, de ARSA y de la Secretaría de Trabajo, porque este tema de la apertura a la economía en este momento requiere realmente de mucha disciplina.
tanto de la empresa privada, del cliente que busca los servicios, ¿verdad? Que tiene que tomar toda la medida de bioseguridad, y hay unos equipos entonces para esto desplazando. Y ahí déjeme decirle, doctora, que también se está haciendo investigación sobre los precios, y va a haber una denuncia porque no lo creemos justo. Nosotros sabemos que no se puede vender al mismo precio porque también ellos tienen dificultades para obtenerlos en el mercado, y hay una implicación en el exterior, ¿verdad? Pero también creo que tenemos que ser prudentes, considerables con la población hondureña. Estamos viviendo un momento crítico. Imagínense, hay familias que tienen 3 meses, 4 meses de no trabajar, de no llevar el pan de cada día a su casa, y luego venimos, necesito un tratamiento de estos, y es a precios elevados. Esto no puede ser, ¿verdad? Aún las personas que tenemos un salario no es tan fácil, ¿verdad? Para poder manejarlo. Yo creo que es un tema de conciencia. La pandemia debería de unirnos, la pandemia debería hacernos reflexionar como hondureños, qué es lo que hemos estado haciendo con esta nación, qué cosas hemos estado haciendo bien, qué cosas debemos mejorar. Pero esto implica el esfuerzo, la decisión de que todos los hondureños le apuntemos a un mismo, a una misma estrategia de desarrollo de la nación. A mí me parece que esta pandemia debería ser la oportunidad grande de Honduras. De hecho, también la oportunidad para mejorar el sistema de salud. El gobierno de la República ha puesto a disposición, y hoy que tenemos aquí a la doctora, a la microbióloga, quiero decirle que hemos formulado un plan estratégico para que el sistema de diagnóstico laboratorial en Honduras quede fortalecido. Hemos tenido, doctora, ahorita el apoyo ya de organismos de cooperación internacional, del mismo gobierno de la República, que nos ha dicho, lo vamos a dejar completamente fortalecido a nivel nacional, y tenga la plena seguridad que eso va a quedar, y ustedes nos van a ayudar, porque en ese desarrollo de ese plan estratégico para fortalecer la unidad de vigilancia, donde está el proceso de diagnóstico laboratorial, ustedes están ya involucrados dentro, y creo que juntos tenemos que lograrlo. La doctora Roxana, ¿verdad? Que ella es una profesional de la epidemiología con una cantidad de aportes. Ella ha estado prácticamente desde el inicio con nosotros en el tema de dengue, nos ha estado apoyando, asesorando en el tema de COVID, ¿verdad? Ella tiene una trayectoria muy grande en estos temas, y por supuesto nos toca estar aprendiendo todos los días, y sobre todo con este tema de COVID, ¿verdad? Donde uno va viendo escenarios diferentes todos los días en todos los países, no solo en Honduras, en todos los países. Y bueno, sin embargo, esas experiencias que tienen otros países vamos tomándolas, estudiándolas. Los epidemiólogos expertos como la doctora Roxana también, ella hace un análisis del contexto mundial, y le va permitiendo hacer análisis para recomendarnos a nosotros junto con otros epidemiólogos. Y creo que hay una decisión, y eso creo que es lo positivo, una decisión de muchos actores de la sociedad de incorporarse en este tema para mejorar el sistema de salud, pero también para ver otros temas en el contexto económico y social que tienen que ser abordados de manera diferente. Pero esto, Raúl, esto solo lo logramos con una responsabilidad compartida, gobierno de la República y la población. Y en este tema, por ejemplo, de dengue, que nosotros buscamos ese apoyo en la población, porque ya sabemos, el 80% de los criaderos de San Justo está en las viviendas. Ministra, sí. Antes de entrar al dengue, solo quiero escuchar a la exministra Roxana Araujo, para que luego de haber escuchado su participación, como la de la doctora Miriam Aguilera, nos dé sus consideraciones también, y ella que es conocedora del tema, antes de que entremos al dengue, porque todavía me quedan un par de preguntas, como la ocupación de los hospitales de COVID. Ayer, como Canal 11 un medio serio, andaba un audio ahí de una muchacha que no sé si es cierto o no es cierto, de que falta oxígeno en el Seguro Social, el tema de las pruebas, si se van a aumentar las pruebas o no. Pero antes, la doctora Roxana Araujo. Doctora, por favor.
Muy buenos días, sí, y de nuevo, ¿verdad? Es un placer compartir con ustedes, compañeras panelistas. Doctora Miriam, qué gusto verla de nuevo, señora ministra. Mire, en este tema hay muchas aristas, todos estamos aprendiendo, creo que todos los países estamos en la misma situación. La gran ventaja que tenemos nosotros aquí en Honduras es que, por ejemplo, China empezó en diciembre y enero ya ellos tenían su problema en su máximo esplendor, por decirlo así. De ahí posteriormente España e Italia, que nos han ido enseñando, prácticamente nos han ido mostrando el día a día de la evolución de la pandemia. Cuando ya llega al continente americano, pues nosotros ya mirábamos lo que era positivo que se podía hacer de aquellos países y que era de repente lo que no se debía hacer. Un ejemplo de país del manejo de la pandemia, pero que ya sabemos cómo trabajan ellos, son los alemanes. Alemania ha sido, creo, de los países que ha estado preparándose no de ahorita, sino que de años, para decir que ellos tenían aproximadamente unas 40,000 unidades de cuidados intensivos preparados y que de esas ocuparon 30,000 y que 10,000 se dieron a otros países como Italia para mandarlos a traer. Creo que eso nos demuestra a nosotros que si bien es cierto, somos un país del tercer mundo en vías de desarrollo desde hace 50 o 60 años o desde que existe Honduras, hay capacidades para poder cambiar, hay capacidades para poder fortalecer este sistema de salud que viene, no es de 8 años, de 10 años, prácticamente desde los años 80, 90, recientemente de los años 2000 el Hospital María, creo que es de los más así como más nuevos, y de ahí toda la infraestructura pues es de eso, de los 80 y los 90. Hay que invertir, definitivamente. Ya no le podemos llamar gasto corriente en salud y en educación. Ya vimos que fracasamos si seguimos pensando que esto es un gasto corriente. Es decir, es una inversión en salud y educación. De repente nosotros le pedimos a la población que entienda algunas cosas, pero no nos ponemos a pensar que ese 60% de la población de repente no llegó ni siquiera a culminar la educación primaria. Entonces, ¿cómo queremos que la población entienda? Los cambios de conducta no se hacen de la noche a la mañana. Para que una persona tenga un cambio de conducta, usted tiene que estarle repitiendo y repitiendo ese cambio de conducta que quiere obtener por lo menos durante 5 años consecutivos y de forma repetitiva. Y la ministra lo sabe porque es parte de su expertise como profesional de esa área. Continuamos de repente sin aprovechar esas semanas anteriores cuando una epidemia o una pandemia inicia en otro continente, por decirlo así, y que todavía tenemos un margen nosotros de unas 8 semanas para hacer un plan de contingencia, a veces no lo aprovechamos. Y la ministra delegó, y me recuerdo muy bien, a un grupo de personas que estaban a cargo, si mal no recuerdo, del doctor Tobar, para que hiciera ese plan de contingencia, y ese plan también tenía presupuestos para los hospitales. Es decir, ese plan era para prepararnos ante la eventualidad, porque todavía en febrero estábamos ante la incertidumbre si iba a llegar al continente americano o solo se iba a quedar en Europa y Asia. Bueno, eso ya pasó, esa es una escuela, eso nos deja mucha experiencia. En cuanto al equipo de protección, pues ha sido el problema del día a día, donde todos los que están en esa primera línea tienen ese gran temor. ¿Y cómo no? Si es una enfermedad respiratoria, que de repente con poquito, con que nos descuidamos, podemos ser un caso más. Y el problema es que no sabemos cómo nuestro organismo va a responder ante porque no en ningún país se está midiendo carga viral. Entonces no sabemos cómo va a responder nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, si realmente la población tiene un sistema inmunológico competente ante la agresión de un virus. O sea, hay tantas cosas que todavía se tienen que aprovechar de esta pandemia, y es que sí se necesitan estudios científicos basados en nuestro país. Nosotros tenemos muchas proyecciones en este momento que las han hecho estudiosos de la materia, lo ha hecho la universidad, lo hizo inicialmente la Organización Panamericana de la Salud,
son estudios, son proyecciones basadas en lo que ocurrió en China y con esos datos, porque esta es una enfermedad nueva y nosotros no tenemos antecedentes de eso. Entonces, algunas veces esas proyecciones van a coincidir, pero no siempre. ¿Por qué? Porque son datos matemáticos basados en datos de otros países, en este caso China específicamente. Un aporte importantísimo fue lo que hizo Italia. Todos estábamos esperando que esta neumonía nos llevara a esa unidad de cuidados intensivos y que nos entubaran y que nos pusieran el famoso respirador. Cuando Italia hace 500 autopsias y mira, también hay un problema de coagulación intravascular diseminada, ya el panorama cambia. ¿Por qué? Porque ya hay una agresión a la parte tisular, es decir, a los vasos sanguíneos, y que de repente ese sea el alto índice de mortalidad que se estaba observando, y no tanto el proceso neumónico que nosotros decíamos que vamos a estar entubados y que vamos a estar en una unidad de cuidados intensivos. Con esas autopsias que hizo Italia, yo creo que le dio al mundo una luz y una esperanza en el manejo de los pacientes. En esto del manejo de cualquier enfermedad, siempre va a haber discrepancia. ¿Por qué? Porque los médicos somos así. Somos del tema de que, es mi paciente, yo miro cómo lo trato, yo miro lo que le doy. Pero si nosotros miramos a la Secretaría de Salud como el ente rector, que es el que normaliza estos, en este caso, da las pautas de qué es lo que se debe seguir y lineamientos, tenemos que seguir los lineamientos, nos guste o no nos guste, porque es el ente rector. Eso no lo puede obviar nadie, eso no lo puede olvidar nadie. Es el gubernamental, el de la empresa privada, inclusive el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que tiene una combinación de semi-autónomo. Entonces, si nosotros tenemos médicos tan competentes como el doctor Oscar Díaz, el doctor Valerio, el doctor Miguel Sierra, que está en Estados Unidos, que también hacen su parte científica con estudios, debemos de ponerles atención. A veces somos egoístas en ese sentido. Como decía la ministra, son tratamientos que son recetados por un médico, que el médico va a saber qué dosis es la que le va a recomendar. Del tratamiento maíz, todos han sido sumamente utilizados durante años y años, y aquí la doctora no me deja mentir. ¿Maíz por qué? Porque la M de microdacin, ¿sí? Un antiséptico de años con un amplio espectro, por decirlo así, bactericida, virucida, fungicida, todo lo que usted quiera, que se utiliza para un montón de cosas, no solo para la orofaringe. Acitromicina, un antibiótico muy benevolente, por decirlo así, con muy pocos efectos adversos, que la gente lo ha comprado inclusive hasta en las pulperías, porque así se vende, así se dispensa. Y eso todos sabemos que es un grave problema. Ivermectina, un antihelmíntico. Y lo hemos usado también, años de usar ivermectina. Y el zinc, que el zinc por sí solo no hace ese efecto de inhibidor de replicación, porque se tiene que unir a un medicamento para poder penetrar a la célula. En el núcleo de la célula es donde hay la replicación del virus. Entonces, tenemos que entender todo eso. No hay una varita mágica, y lo vuelvo a repetir como es la tercera vez, para poder decir esto es efectivo. Hasta este momento, ninguna enfermedad viral tiene un tratamiento efectivo que no, sino que hay vacunas que lo previenen y hay algunos medicamentos que disminuyen la exposición de días, es decir, lo acortan, pero no hay nada que los pueda curar. Son virus y tienen mutaciones que posiblemente el otro año se presenten de forma diferente. En ese sentido es que llamamos la atención y nos llamamos a esa unión. Esta pandemia, estos 84 días que estuvimos todos, porque ahora hay una parte que sale y otra que todavía se queda dentro de la casa, pero estos 84 días nos tuvieron que llamar a la reflexión, a ser solidarios, a entender que estamos aprendiendo, que nadie, ni los países súper desarrollados en este momento tienen un descenso franco de esa curva. Y el otro gran problema, somos un país pobre, que vive mucha población del día a día. Entonces son dos temas sumamente sensibles, el tema de la salud y el tema de la economía. O nos quedamos encerrados, pero como dicen muchos, o nos morimos de hambre. Entonces hay que sopesar que esos 84 días nos tuvieron que haber servido para saber
que en algún momento teníamos que salir y que nos tenemos que ser responsables del autocuidado. Es decir, de saber que ya en este momento nosotros somos responsables del autocuidado. Permítame, solo déjenme ir a una breve pausa para luego hacerle estas preguntas a la ministra también. La ocupación de los hospitales del COVID, si se mejoró la situación del tórax. Yo le preguntaba a las autoridades del Poder Ejecutivo el domingo que cuando la doctora salió a dar esa denuncia en el tórax, ¿por qué la directora del tórax no fue a hablar con ella y dijo si era cierto o si no era cierto, si eso ya se superó? Las pruebas, si vamos a llegar a las 1000 pruebas como algunos funcionarios ya han dicho, y el tema de oxígeno en el Seguro Social también, y cómo estamos de oxígeno y otros también. Acá me dice un empresario, ministra, ya lo voy a ver, aquí está, me dice, lo que no tenían eran, le pregunté sobre eso el seguro y me dice, lo que no tenían eran manómetros, en la farmacia solo están vendiendo con receta y se puede tomar como tratamiento preventivo o solo si estás contagiado. El incremento de los precios es debido a los fletes aéreos y me manda una factura de DHL que dice que por 15,000 mascarillas, aquí tengo la factura, que por 15,000 mascarillas, te la voy a enviar, Eddie, para que la pongan. Es que hay que aprovechar que la ministra está aquí y que la gente sepa. Me dice una persona que es proveedor que por 15,000 mascarillas aquí en DHL dice $8,758.6 y el incremento también es de 8,758.6 dólares, que esto ha incrementado y que esto produce que los precios suban en cuanto a las importaciones de medicamentos, mascarillas que sirven para contrarrestar esta enfermedad del COVID. Todas estas cosas pasan y todo esto pasa también porque no estábamos preparados, ni Honduras, bueno, no estaban los países del primer mundo preparados, tampoco nosotros. También mucha gente ahora está muy preocupada por los hospitales. Qué bueno, pero también nos debimos de preocupar hace muchos años, hace muchas décadas, por los hospitales y por la educación. Dios primero, salgamos adelante con esto. Bien, continuamos. Voy a hacer las preguntas puntuales a la ministra, pero voy a leer una parte de algo que manda un televidente, que es serio. Dice, buen día Raúl, saludos a las panelistas. La gente debe tener claro que estamos cruzando una pandemia y que esto no da para relajar las medidas de bioseguridad. Por otro lado, nosotros los servidores públicos debemos saber que nos toca afrontarla con 0.70 camas por cada 1,000 habitantes y un sistema de emergencia igual o peor de mermado. Al ingresar los 7 hospitales nuevos de 100 camas, cada uno solo movería ese indicador a 0.76 camas por cada 1,000 habitantes. Y el otro día pregunté y me dijeron que esos hospitales vienen unos por avión y otros por barco. Y que con la situación actual del COVID en el mundo, pues eso ha retrasado. Ojalá que vengan lo más pronto posible. España tiene 3 y un super mejor sistema de emergencia, ya sabemos la historia. Lo que hace suponer que si esperamos a que llegue la gente a los hospitales, a sus emergencias, sin aprovechar la ventaja que nos dio Dios de tener mejores tratamientos para atender a la gente y que no llegue a los hospitales, nos desbordaría también 5 veces más. Junto con medidas de inteligencia epidemiológica debemos evitar sobre todo que la gente vaya a parar a los hospitales y darle sus medicamentos y tanto protocolo. Es la mejor opción. Se debe hacer el triaje antes de los hospitales y pensar ahí los medicamentos, pero ojo sobre eso. Aquí la ministra ha dicho que el maíz y el catracho usted no lo tome si no hay una prescripción médica. Ha sido clara la ministra. Ministra, puntualmente, para que cerremos eso y hablemos de dengue, porque el dengue ha matado un montón de hondureños y tenemos ahora COVID y dengue, desgraciadamente. Esa es la realidad de nuestro país. Los hospitales, la ocupación de los hospitales, alguien me decía
que mucha gente se quede en la casa. Ayer un conocido comunicador habló conmigo. Él cree que está asintomático y que la esposa de él puede estar enferma. Entonces me dijo, me he autoaislado. Pero alguien me dijo el fin de semana que la gente se quede en la casa cuidándose, pero que de repente infecta a la familia. Y sugerían que se rentaran algunos hoteles para que esa gente pudiera ir a esos hoteles y no infectar a sus familias. Esa es una cosa. ¿Cómo está la ocupación? Porque en algún momento la semana pasada algunos médicos decían que había colapsado el sistema hospitalario, que ya no hay en qué hospitales llevar a la gente, hospitales de COVID. También las pruebas, cuántas pruebas se van a hacer diarias, hay algún retraso de pruebas. Me decía un médico que después de 15 días y una prueba, su resultado ya es dudoso. Y el oxígeno. Ministra, si puntualmente nos dice esto para ilustración de la gente, y luego abordemos otro tema, el dengue, que ha matado a varios hondureños en los últimos años. Ministra, por favor. Sí, yo primero quiero referirme un poco a lo que decía la doctora Roxana, ¿verdad? Que los países desarrollados realmente nos han dejado lecciones de las que nosotros podemos valernos y aprovecharnos, porque ya cometieron una cantidad de errores y esos errores pues nos sirven a nosotros para evitarlos. Pero claro, hay un tema ahí, es que ellos son países totalmente diferentes a nosotros, ¿verdad? Con culturas diferentes, con capacidades diferentes, y sin embargo les ha tocado incluso retroceder para adoptar otro tipo de estrategias. Pero bueno, esas lecciones aprendidas son las que nos están ayudando a nosotros aquí en Honduras para ir superando algunas etapas. Y yo creo que hay medidas, Raúl, y a las compañeras panelistas que se han tomado, que nos han ayudado mucho realmente. Si no las hubiéramos tomado, la situación de nuestro país tuviéramos una situación bastante crítica. Ha sido duro con las medidas que se han tomado, pero ha sido creo lo más importante y han sido positivas. Luego usted decía, y yo quiero también, usted mostraba ahí un recibo de los fletes, también a mí me los han enviado, ¿verdad? Porque nosotros a veces tenemos temor. La gente que nos compra, nosotros tenemos temor de tener esos precios tan altos y nos envían, mire, estas son las cantidades que nos están cobrando ahora en los fletes para hacer llegar al país, porque nosotros pedimos celeridad en las compras y no es posible a veces por ese tema, ¿verdad? Nos piden, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y claro, le decía, para nosotros es bien difícil porque tenemos el ojo de la población mirándonos y por qué compran a tales precios y por el otro lado tenemos una presión. Pero esto es así. Y con el tema de la ocupación de los hospitales, bueno, le decía, el tema se va agudizando, ya se nos está presentando una demanda más fuerte en los hospitales, definitivamente, y por eso es que se están tomando estas medidas de buscar los mecanismos de descongestionarlos. Hasta ahora lo que ha pasado es que, digamos, en Tegucigalpa, los hospitales han asumido la responsabilidad de tener también los pacientes con sintomatología leve. A veces incluso se ha tomado alguna decisión de que alguna persona que está confirmada y que es asintomático, inclusive se ha tomado la decisión de dejarlo ahí para que no vaya a infectar a su familiar, porque sabemos que no tiene condiciones. Y es que en Honduras tenemos ese gran problema, ¿verdad? El hacinamiento de nuestros hogares nos permite entonces más bien propagar el virus cuando una persona, aunque esté asintomática, pero esté en su casa. No es tan fácil. No es tan fácil hablar de hacinamiento dentro de nuestras viviendas. Parece mentira, pero a veces uno recomienda, mire, aíslese en su casa, no salga, pero si está infectado difícilmente que no va a contagiar a su familia, porque las condiciones de los hogares, hay viviendas que tienen un dormitorio, 2, y tal vez alguna persona que tiene posibilidades tiene 3, entonces eso es un tema que no lo podemos negar ni descartar, y que es una realidad de nuestro país. Entonces, si bien es cierto, ya lo decían ustedes mismos, a lo mejor hablar de buscar hoteles, ya hemos hecho algunos intentos incluso, y es bien difícil con la cultura que tenemos. Sin embargo, pues se han adoptado ya, aún en San Pedro Sula se ha contratado uno que otro hotel para el personal de salud.
Ahorita precisamente estamos viendo nosotros la contratación de un hotel para el personal de salud aquí en Tegucigalpa para evitar esa movilización, pero también revisamos que cuando va de un trabajo al otro y si no hay ese cuidado, entonces también nos cuesta. Sin embargo, ya con la apertura del polideportivo, ahorita preparando las Clipper para que puedan también ser un área de traje en algunos, poder habilitar camas para hospitalización y poder ir sacando estos pacientes que son asintomáticos o que tienen sintomatología leve en estos hospitales grandes y poder realmente descongestionarlos para que se queden atendiendo con los pacientes críticos. Hasta este momento hemos logrado controlar la situación, pero pudieran presentarse escenarios diferentes. Totalmente, no se descarta, ¿verdad? No se descarta, y ustedes lo han visto en países desarrollados donde se ha tenido que atender a esta población, alguna población o los pacientes fuera de los pasillos, fuera de las áreas verdes de los hospitales. Ha sido una situación bien crítica. Nosotros tenemos confianza en que no llegara a ese escenario, pero también no lo descartamos, y eso obliga que adoptemos medidas o seamos responsables con el autocuidado, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer hasta lo imposible por tratar de cumplir con las medidas de bioseguridad, porque no tenemos alternativas. Si el virus se propaga de esta manera, como lo va haciendo, podemos tener dificultades en el sistema hospitalario, y entonces nos corresponde ir tomando medidas adicionales como Secretaría de Salud, pero también medidas adicionales como ciudadanos. El tema de las pruebas laboratoriales, definitivamente hemos hecho un esfuerzo. Les decía, ya ahorita nos están abriendo algunas fronteras para traernos equipos. De hecho, este fin de semana logramos instalar 2 equipos, uno en San Pedro Sula, otro aquí en Tegucigalpa, que ya a partir de mañana, pasado mañana, estamos dando otro número de pruebas laboratoriales. Ahorita precisamente acabo de recibir también un mensaje donde me están escribiendo que ya están trasladando de otro país otro equipo PCR, y poco a poco van llegando para ir dando esa respuesta. Les decía, miren, las fronteras se empezaron a cerrar en otros países desde el mes de febrero. Desde ahí nosotros estamos en una lucha permanente a través de los embajadores para ver cómo movilizamos las PCR que ocupamos en el Laboratorio Nacional de Virología. Ha sido esfuerzos, a veces decimos sobrehumanos, para hacerlas llegar, y estos insumos y reactivos que la OPS que nos ha estado proporcionando, pero ha sido bastante duro. Sin embargo, bueno, hasta ahorita ahí vamos caminando y tratando de mejorar el tema del oxígeno que decía en el Seguro Social. Investigamos el tema del audio que estaba por ahí, que es bastante duro, ¿verdad? Y bueno, nos informaron que definitivamente ese día llegaron más de 90 pacientes, no habían los suficientes manómetros, y en el camino, en el momento, tuvieron que habilitar el oxígeno con el manómetro, y ahorita pues ya está estabilizado. Nosotros como Secretaría de Salud sabemos que es un problema grande, que lo tiene ya todo el sistema, y por eso hemos hablado con las empresas para que el abastecimiento esté permanente en los establecimientos, y ahorita creemos que ese problema pues no lo vamos a tener si los proveedores no nos fallan o no se provisionan, pero por lo menos hemos hablado con ellos de mantenernos el oxígeno en los establecimientos, y por ahí creemos que sería menos, ¿verdad? O más liviana la carga. Hay mucho, definitivamente mucho que hacer. Hay una preocupación porque ya decía ahí la doctora Roxana, este es un virus que nosotros no sabemos exactamente para dónde va, cómo viene y qué medidas son las que tenemos que tomar, aunque estemos y buscándolas todos los días preparándonos, pero realmente hay temas inciertos con esta pandemia. Y ya lo ven ustedes, países centroamericanos que han tenido que retroceder en tomar o retomar otras medidas. Ministra, coménteme esta... Poneme esa lámina, por favor. Miren, situación actual, dice, está por la Secretaría de Salud. Pacientes hospitalizados, sospechosos y confirmados en la red hospitalaria. Eso fue desde ayer, turno 11 de la noche. Si la comenta, ministra, por favor.
Bueno, ahí usted ve, lo que ve es que tenemos 473 hospitalizados, ¿verdad? Esa es un dato en toda la red hospitalaria. Nosotros tenemos un equipo verificando cómo está la ocupación de todas las camas y lo que podemos ver es cuáles son los que están en estado estable, crítico, cuántos pacientes tenemos en unidades de cuidados intensivos. Ahorita no la puedo visualizar en tamaño grande, pero eso es lo que nos va dando la pauta de la ocupación de las camas. Si ustedes ven ahí, este es el turno, sí, precisamente ayer tuvimos este informe a las 10 de la mañana. Tenemos en toda la red hospitalaria 189 pacientes estables, 110 inestables y tenemos 115 casos muy graves, que estos pacientes prácticamente están con oxígeno, pacientes críticos, y ya en UCI, ¿verdad? Que es donde el paciente es el último lugar que lo llevamos, y son 37, donde se están jugando prácticamente la vida. A veces vemos este tipo de informes, de estadística, y creemos que hasta este momento nosotros esperábamos tener una cifra mayor. Esto no nos alegra, ¿verdad? Pero sí creíamos que a estas alturas tendríamos una capacidad mayor de hospitalizados y que pudiéramos allá en este mes de junio haber rebasado nuestra capacidad de respuesta. Sin embargo, vemos ahorita con esta gráfica que todavía los hospitales están siendo responsables, todavía están manejando la demanda, pero que no debo descartar que si en este momento no tenemos un compromiso, bien es cierto lo que es la doctora Roxana, los patrones de conducta no se cambian de la noche a la mañana, pero aquí estamos como obligados, definitivamente obligados en este momento a tomar decisiones con nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer cuando salgo de mi casa? ¿Qué voy a hacer cuando entro a mi trabajo? ¿Cómo va a ser mi comportamiento con el vecino, con el compañero, con el distanciamiento social? Aquí recalco, y es el tema del primero, el compromiso, la solidaridad con los demás, definitivamente, porque si yo me cuido, también cuido al compañero, al vecino, a mi familia, y luego reducir todas estas estadísticas realmente se requiere del compromiso que cada uno de los hondureños tengamos. Estamos, como decía la misma doctora Roxana, o en el mensaje que usted decía, tenemos que luchar para atender los pacientes allá en el primer nivel de atención, para evitar que lleguen a los hospitales. Y esta es una estrategia que estamos desarrollando ya con la Secretaría de Salud. Hemos contratado una cantidad de personas para que se desplacen a los municipios. Hemos estado aperturando, Raúl, los establecimientos de salud que han estado cerrados por una u otra razón. Hemos estado buscando recursos humanos para que vaya y esos establecimientos estén aperturados y puedan ser una respuesta para la población que está demandando de servicios y tenga el cuidado a tiempo, el tratamiento a tiempo para evitar el congestionamiento de los hospitales. Una medida que estamos trabajando, luchando con los regionales, los directores regionales sanitarios en esos niveles. No es nada fácil, pero estamos en la lucha. Estamos trabajando de manera fuerte, todo el equipo de salud trabajando las 24 horas. Yo debo reconocerlo, debo agradecerlo, el esfuerzo. Me comunico con los directores, la mayoría me dicen estamos agotados, los directores de hospitales, directores regionales estamos agotados, pero bueno, aquí esto prácticamente estamos, como dicen, empieza este problema de esta crisis, de esta pandemia en Honduras. No creamos que se va a terminar ahorita en el mes de junio, julio, agosto. Recuerden que esta pandemia no podemos verla solo desde el contexto sanitario, tenemos que verla desde el contexto económico, social, y que todo eso va articulado y al final siempre repercute en la salud de la población hondureña. Así es que hay que buscar todos esos mecanismos de articulación, de colaboración, de solidaridad, ¿verdad? Y de nuevo a mí me toca agradecer todo ese aporte de los técnicos, de los expertos, que son de los que nosotros nos hemos amparado en la Secretaría de Salud para la toma de decisiones que estamos realizando día a día. Sí, ministra, finalmente, y quiero agradecerle su comparecencia esta mañana,
del dengue. ¿Qué le decimos a la gente? Espero la otra semana que abordemos exclusivamente el caso del dengue, porque el dengue mata. Con la Roxana exministra Araujo, con Cosenza también, el viceministro actual suyo, hemos tocado a lo largo de los meses este tema del dengue. El dengue ha matado un montón de hondureños. Creo, bueno, ese dato lo tiene, 262 muertos van por COVID. Creo que el dengue ha matado más. Ministra del dengue, ¿qué decir ya para finalizar y su mensaje a la población? Y le agradezco su comparecencia, sé que nos ha dado el tiempo para poder estar con nosotros en la entrevista y que la gente de la voz de la máxima autoridad de salud pública pues conozca cuál es la posición. Ministra. Sí, definitivamente esa rotulación que tiene dengue y COVID es una realidad que la tenemos en Honduras y que así como están muriendo pacientes por COVID, también tenemos pacientes por dengue. Es impresionante, ¿verdad? Y hoy, esta semana precisamente hemos estado haciendo un análisis bastante crítico de las estrategias que tienen que ser más puntuales, porque ya no solo estamos hablando de COVID, ni solo estamos hablando de dengue. Ya tenemos muertes registradas por dengue y a veces con caso confirmado de COVID. Es una situación bastante crítica. Por eso, bueno, la doctora Roxana sabe que tenemos un plan de trabajo y es parte de la elaboración de ese plan con estrategias. Ella incluso nos ha estado ayudando desplazándose al interior del país para apoyar a algunos directores regionales en este proceso. Pero bueno, la Secretaría hace todo un trabajo de control vectorial, hace todo un trabajo en el abastecimiento de insumos, de medicamentos. De hecho, también no hemos dejado de contratar el personal exclusivo para la atención de dengue en los hospitales. Pero bueno, necesitamos también enfocarnos más junto con la población en las acciones de prevención. Ahí está la clave. Fíjese que esto tiene tanto que ver, el tema del COVID, cómo me cuido, el dengue, cómo yo trabajo en la eliminación de los criaderos de zancudo en los hogares, porque quiéralo o no, desde el año pasado hay un trabajo sostenido con este tema de dengue y lo que le toca a la Secretaría de Salud es hacer todo el tema de control vectorial, el desarrollar un componente de atención a las personas, pero está en la otra parte, ¿verdad? Que es la eliminación de los criaderos de zancudo en las viviendas, y ese es el trabajo donde tenemos que enfocarnos más. Esta semana estamos ya revisando un poco para replantear el plan y ver cómo vamos a hacer un abordaje precisamente ya con otros temas. Usted bien lo dice, pandemia de COVID y dengue, que o sea, es una pandemia más una epidemia que la tenemos junta. Y no sabemos incluso cuáles serían los escenarios que se nos pueden venir como consecuencia de estas dos crisis que vivimos, pero que tenemos que estar y tomar en serio la problemática que estamos viviendo. Nosotros ayer mirábamos un video en el mercado, no recuerdo qué mercado era, pero sí nos dolía ver, ¿verdad?, la cantidad de personas que se movilizaban sin mascarillas, sin el distanciamiento, y era una cosa terrible, y nosotros dijimos, bueno, este es otro escenario, este es otro número, es un incremento más en las estadísticas de la Secretaría de Salud, el daño a la población. Y bueno, eso nos toca definitivamente tomar nuevas medidas, pero estamos trabajando, le decimos al pueblo hondureño, estamos trabajando en ello, pero sí demandamos, ¿verdad? Demandamos de ese apoyo de la colaboración de la población, la articulación de diferentes actores que afortunadamente hasta ahora lo hemos tenido. Hemos tenido el apoyo de grandes profesionales como las panelistas que tenemos, otros que están fuera del escenario, que no son visibles, pero que también lo están haciendo de manera incluso voluntaria, dando horas extras. Pero como hondureño, como ciudadana, tenemos que hacer también ese aporte. Tenemos que tener esa corresponsabilidad y de esta manera poder vencer juntos estos dos fenómenos, estos dos problemas grandes que no solo van a afectar el sistema de salud, sino que ya están afectando la economía y toda la actividad productiva del país.
Muchas gracias a la ministra Alba Consuelo Flores, titular de Salud Pública, muy gentil por su participación. Sus conclusiones, doctora Aguilera, tanto del COVID, de lo que dijo la ministra, como del dengue. Doctora Miriam Aguilera, que es máster en epidemiología, también le agradezco haber tomado su tiempo para comparecer con nosotros esta mañana. Por favor, doctora. Y gracias. Solamente hablar un poquito de la educación, lo importante que es que la población sepa usar, por ejemplo, una mascarilla. Le hemos dicho a la población, lávese las manos, use mascarilla, pero debemos preguntarnos, ¿por qué en plena cuarentena se nos infectaron tantas personas? Si se suponía que de cada casa, por ejemplo, salía uno a trabajar nada más o no salía ninguno, ¿cómo fue? La gente no entendió realmente qué es una cuarentena. Se visitaban entre ellos. Bueno, podríamos hacer un análisis. Quiero concluir diciendo que los medios de comunicación han tenido un papel pues muy importante en lo que es la epidemia de COVID. Y deberíamos entonces, ahora que empieza a salir más población para evitar ese colapso en los hospitales, debemos retomar lo que es el enseñar a la gente, por ejemplo, cómo usar una mascarilla, cómo descartarla, incluso porque hay mascarillas, por ejemplo, que las tiran completas a la basura y viene el que recoge basuras allá y las lava muy bien y después las vende en la esquina, en alguna esquina por ahí. Entonces hay que educar a la población, se deben tomar medidas más serias al respecto. Es cómo voy a hacer mi comportamiento, distanciamiento social. Bueno, había gente, por ejemplo, que va a una compañía, a una empresa a trabajar y se sienta a comer con sus compañeros porque cree que comiendo y platicando ahí en el comedor no le va a pasar nada. Entonces hay muchas cosas en el aspecto educativo que la población debe saber, que las autoridades de SINAGER, Secretaría de Salud, deben socializar. Entonces, cambiar comportamientos, como decía la doctora Araujo, no es fácil, son nuevos hábitos. Una población que en su vida jamás ha usado una mascarilla y ahora le decimos que dependa de una mascarilla para prevenir esta terrible enfermedad. Entonces hay que enseñarle cómo. Y la otra cosa con el dengue. El dengue se ha mantenido en epidemia en el país prácticamente. La epidemia viene desde el año pasado, han continuado los casos, unas veces a la baja, o en otro momento han ido subiendo, pero en estos momentos vemos que se mantiene comparado con el año antepasado, pero viene el número de casos arrastrándose, lo que puede ser muy peligroso ahora que ya están las lluvias, ¿verdad? Y esto tiene la facilidad, la capacidad de reproducirse hasta en una hoja de agua, ¿no? Es tan hábil que en una tapadera de una botella puede reproducirse el mosquito. Entonces, también, volvemos al mismo punto, más educación a la población, más promoción de la salud, y bueno, es responsabilidad de nosotros también como población, ambas enfermedades. La Secretaría de Salud, pues, es el rector en materia de salud, claro que sí, pero también la población, más del 50% de esta enfermedad, de las dos enfermedades, diría yo, es responsabilidad de la población, es de tomar esas medidas adecuadas de protección y de proteger a su familia. Siempre lo digo cuando me hacen las entrevistas, si usted es el único que sale de su casa, usted tiene que comportarse diferente ya en su casa. Usted ya no puede llegar a abrazar a sus niños, usted no puede llegar ya a besar a sus niños, hágalo busque otra forma, póngase una mascarilla limpia, un pañuelo en su boca si quiere platicar con su familia, usted que es el único que sale de casa o los dos que salen de casa. Entonces necesitamos mejorar lo que son las medidas de prevención, las medidas educativas. En esto va a descansar mucho que nosotros cortemos la cadena de transmisión de este virus. Será en las medidas de prevención. Cuando los epidemiólogos estudiamos las epidemias, pero también proponemos propuestas, valga la redundancia, hacemos propuestas para que cambiemos hábitos en la población. Y con el dengue, pues nosotros también tenemos un serio problema, y es que las personas no tienen agua, por ejemplo, tienen que acumular agua, pero también hay que educar en ese sentido. El problema del dengue debe ser de un abordaje multidisciplinario también. Aquí tiene que participar la autoridad local, la alcaldía, grupos organizados, líderes comunitarios. Es tiempo que la sociedad hondureña esté organizada
y de esa manera se puedan cuidar en su cuadra, se puedan cuidar en su municipio, en su aldea, y todos contribuir para que no hagamos colapsar el sistema de salud. Hago un llamado a la población y gracias por los periodistas que hacen el abordaje de estos temas. Y es para que, población hondureña, usted también tiene en sus manos un gran porcentaje de la prevención de esta enfermedad. Y también los empresarios de este país deben invertir en bioseguridad de sus empleados, porque mejor hagan esto y preparen en bioseguridad a su empresa y no después van a tener un ausentismo laboral o bien pues tener lo que nadie quiere, ¿no? Más fallecidos en este país. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad de poder expresarnos esta mañana por estos dos temas tan importantes para nuestra población. Muchas gracias a la doctora Miriam Aguilera, máster en epidemiología. Y voy a cerrar con la exministra de Salud, Roxana Araujo, que también es alguien a quien nosotros consultamos para tener conocimiento sobre la pandemia y lo que está ocurriendo. Quiero agradecerle a ella que siempre tiene esa deferencia con nosotros, con nuestro equipo de producción, para orientarnos en este tema del COVID y cómo está la situación. Doctora Araujo, por favor, sus conclusiones y recomendaciones a la población. Bueno, licenciado, estamos en una situación sumamente difícil, como bien lo ha mencionado la doctora Miriam y la ministra. Específicamente en el caso del dengue, venimos arrastrando una epidemia desde octubre del 2018. No se pudo controlar en el 2019 por varios factores. Uno de ellos fue ese prolongado verano que tuvimos el año pasado, que fue una causa de que los criaderos se multiplicaran, y al momento de tener ese invierno tan corto, la incidencia pues fuera mucho más alta. También ya se visualizaba algunos años atrás que en algún momento íbamos a tener una reversión de la curva epidemiológica con una mayor incidencia de casos de dengue con manifestaciones graves. Y esto es porque el dengue es complejo. El dengue es complejo desde el control del vector hasta el manejo de la enfermedad. Es una enfermedad viral que se puede confundir en este momento con cualquier cosa, hasta inclusive con enfermedades bacterianas como la leptospirosis, que también en la temporada de lluvia se incrementa. Es decir, el diagnóstico se hace clínico mayormente, muy pocas veces se hacen pruebas de laboratorio, y ese diagnóstico tiene que ser muy afinado, pero sobre todo decirle a la población que si el dengue mata, lo que mata en el dengue es la deshidratación, que no nos preocupamos más por esa temperatura de 38, 39 hasta 40 grados centígrados, pero al final lo que nos lleva a una descompensación es la deshidratación, y eso hace que se activen algunos mecanismos dentro del organismo para que haya una vasodilatación, haya fuga capilar y se traduzca esto en ese dengue grave que también posiblemente pueda necesitar una unidad de cuidados intensivos. La parte esencial es la prevención. En este momento no hablamos de prevención, sino de controlar lo que ya tenemos, que venimos arrastrando esto. En el control del vector, la principal arma es la eliminación de los criaderos. Eso es parte de una responsabilidad nuestra como población. Eso es el 70% de las actividades del control y de la prevención para controlar este vector. Por ejemplo, estos 84 días que hemos estado nosotros en autoaislamiento, uno pensaría que en las viviendas no hay criaderos, que no hubiera esa cantidad del vector adulto que en este momento se manifiesta, que por lo menos la transmisión se hubiera cortado. Sin embargo, no ha sido así. Eso significa que nosotros tenemos criaderos en nuestras casas. Ahora hagámonos un examen y revisemos esa pila, ese barril, esa canaleta y todos esos recipientes que no utilicemos, y desechémoslos, porque todavía estamos con 8 semanas como para hacer un trabajo intenso. Ya lo que puede hacer la Secretaría junto con COPECO y los gobiernos municipales en cuanto a proveer a la población del PTI, a hacer los procesos de fumigación, pues ya esta pandemia nos ha dejado también otra modalidad, porque no hemos podido entrar a las viviendas. Yo estuve, como bien lo dijo la ministra, hasta el mes de mayo con la gente de COPECO como Comité Técnico Científico, y agradezco esa oportunidad en el control del vector. Solo sugerirle a la señora ministra que dentro de la unidad de vigilancia de la salud
sí haya alguien con un expertise en el control, más que todo en la parte de entomología. Porque, por ejemplo, todos los años hay productos diferentes que uno puede estarlos utilizando para controlar varios. El problema del BTI es su aplicación. La aplicación es a granel y es de manera semanal. No hay esa capacidad. Ni que utilizaran el ejército, ni nada, no hay una capacidad para llegar a todas las viviendas de manera semanal. Pero hay algunos productos biológicos que son utilizados en otros países. Costa Rica usa Spinosad. Con la Secretaría de Salud se quedó desde en enero que se iba a hacer una compra de Spinosad para 25 municipios que albergan el 80%. No sé cómo va la compra, pero ya a esta altura el Spinosad tendría que estar aplicado en eso. Entonces, no solo la parte de vigilancia de la salud, sino que también tener expertos en el tema. El control del vector no es fácil, si no ya estuviéramos controlado el dengue desde hace años. Y la otra cosa que la población en este momento tiene que perder el miedo. Si tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor articular, dolor de huesos, tiene que ir a un centro de salud. Si esa persona espera 3, 4, 5 días, muy probablemente más bien vaya a una emergencia de un hospital con un dengue grave. Y ahí es muy difícil poderle decir si se le salva la vida o no, porque las complicaciones del dengue son sumamente son graves, valga la redundancia, y a veces ya llegan a un estado de shock por dengue que es irreversible. Sobre todo en los niños hay que tener mucho cuidado con la hidratación. Nosotros pensamos que de esas horas de la noche donde dormimos, que estamos calmados porque el niño no tiene fiebre, pero de esa hora que el niño se duerme al amanecer han transcurrido posiblemente 8 o 10 horas, y probablemente ese niño que no se hidrató en la madrugada, al día siguiente amanezca con un cuadro de shock por dengue. Muchas gracias a la exministra Roxana Araujo, que ha participado esta mañana. Gracias, doctora Araujo. Voy con Herlin Díaz, siempre sobre este tema, ya para casi estamos al cierre. Cerraremos con la nota internacional, pero antes, Herlin. Bien, vamos a tener un momento a Herlin. Vamos a ir entonces con la nota internacional. Pongan atención a esto. Hemos escuchado a estas tres personas, la ministra, las dos doctoras. La OMS advirtió, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el coronavirus está, oigan bien, la Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus está empeorando a nivel mundial. Repito, la Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus está empeorando a nivel mundial. Esta es la nota internacional. Con esto cerramos. Les deseo un buen día. Sigan en sintonía de Canal 11. Gracias y pongan atención. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que el coronavirus está empeorando en el mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la situación de la pandemia de coronavirus está empeorando en todo el mundo. Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando, señaló el jefe de la OMS en una conferencia de prensa virtual en Ginebra. El organismo internacional indicó además que se registró el mayor número de nuevas infecciones diarias con el COVID-19 haciendo estragos en América. Se han notificado más de 100.000 casos en 9 de los últimos 10 días. Ayer se reportaron más de 136.000 casos, la mayor cifra en un solo día hasta la fecha. Tedros detalló que casi el 75% de los casos procedían de 10 países, la mayoría de América y el sur de Asia. En las últimas semanas, Brasil registró un gran aumento de contagios, ubicándose como la segunda nación más afectada por la pandemia, solo detrás de Estados Unidos con más de 691.000 infectados. El pasado sábado, Chile registró su récord de contagios diarios con 6.405 nuevos casos en 24 horas. Bolivia también ve con especial preocupación el avance de la pandemia. Las autoridades locales estimaron en las últimas horas que para fines de julio el número de infectados podría superar la barrera de los 100.000.
Otro país que ha subido en los últimos días en la lista confeccionada de coronavirus es India, que se ubica como el quinto país con más casos, con 265.819, desplazando a naciones muy afectadas semanas atrás como España, Italia y Francia. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.